Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Buenas tardes. Hola, profe, sí, se escucha. Bueno, Sí, perfecto. sí, profe. Bueno, vamos a empezar con la última clase de lo que sería flujo no ideal. Vamos a tratar primero de resolver un problema. Este problema que vamos a tratar de resolver ahora es un problema típico, le diría, de examen, teoría, y en general, digamos, no se tiene una idea clara de cómo encarar el problema. Entonces, lo que les pido es que presten atención para ver cómo es fundamentalmente o cómo razonamos este tipo de problemas. El problema dice así: en un recipiente con agitación se está llevando a cabo una reacción química cuando se introduce accidentalmente un pulso de ácido, y dice, se midió la concentración de ácido en función del tiempo. Esto es obviamente la salida. Y dice, se desea saber, A, si los datos obtenidos permiten suponer que el reactor se comporta como mezcla perfecta. Y B, el punto B, si la concentración de ácido ha superado las 500 partes por millón por más de 2 horas. Y nos da una tabla en la cual tenemos tiempo, 4 horas, 6 horas, 8 horas, 10 horas, y concentración de ácido, 449, 301, 202, 135. Entonces, ¿qué es lo que miramos? ¿Qué es lo que fundamentalmente, o cómo nos paramos frente al problema? Bueno, obviamente, y recurriendo a los conocimientos que nosotros desarrollamos en la clase pasada, nosotros vimos que para poder realizar el diseño de los reactores con flujo no ideal, esto es con flujo real, nosotros necesitamos inevitablemente hacer toda una serie de experiencias de tipo estímulo-respuesta. Dentro de esas experiencias tipo estímulo-respuesta, nosotros hablamos de dos en particular, fundamentalmente relacionadas al tipo de estímulo que utilizamos. Uno, el estímulo tipo pulso, y el otro, el estímulo tipo escalón. En este caso vemos dos cosas. La primera es lo que nos dice, es decir, se introduce de manera accidental un pulso. Es decir, tenemos definido lo que es el estímulo que utilizamos. En este caso, no como una experiencia buscada a los fines de determinar el flujo dentro del reactor, sino que como la consecuencia de un accidente que ocurre. Entonces, tenemos, fíjense ustedes, determinados datos de tiempo y concentración a la salida. ¿Qué es lo que vemos? Fundamentalmente que la concentración va cayendo, ¿no?, en función del tiempo. Y uno de los puntos que nos pregunta es si la concentración ha superado las 500 ppm por más de 2 horas. Es decir, el primer dato que tenemos es a las 4 horas, y sabemos que está en 449 ppm. Entonces, de la simple observación de los resultados, podemos pensar ya, en función a lo que vimos en la clase pasada, que para el caso de utilizar un estímulo tipo pulso y existir comportamiento de mezcla perfecta en nuestro reactor, nosotros lo que teníamos era una función, ¿no?,
que continuamente iba decreciendo. No les voy a mostrar ahora, pero bueno, ustedes lo tienen y vimos que esa función era de caída. Si hubiese sido, ¿no?, un comportamiento de tipo flujo pistón, obviamente a la salida hubiéramos replicado ese pulso con una determinada dispersión. Entonces, lo que nos dice acá es que, o lo que podemos ver, que efectivamente, en función a los datos que nosotros tenemos de salida, podemos presuponer, de acuerdo a el hecho de que tengamos un comportamiento de mezcla perfecta ideal, que posiblemente este sea la respuesta, ¿no?, en un reactor de mezcla perfecta ideal. Lo otro que tenemos que mirar fundamentalmente es la cantidad de puntos. Es decir, con esta cantidad de puntos, que como ustedes ven son 5, nosotros no podemos hacer una distribución, una determinación de distribución de tiempos de residencia. ¿Qué es lo que me permitiría posteriormente determinar lo que nosotros llamamos los que eran parámetros estadísticos, que eran nuestro tiempo medio y nuestra varianza, y en función a esa varianza y a esa deformación del tiempo medio, nosotros poder estimar qué tipo de modelo de flujo tenemos. Entonces, tenemos 5 puntos, perdón, no tenemos puntos suficientes como para recurrir a hacer una determinación de lo que sería la distribución de tiempo de residencia, que después podamos aplicar en alguno de los modelos que vamos a ver ahora a continuación, y que evidentemente requieren, para aplicarlos, la disponibilidad de mayor cantidad de puntos experimentales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, lo que hacemos es efectivamente suponer, ¿no?, que sí el reactor se comporta como mezcla perfecta y que estamos utilizando un impulso tipo pulso. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Lo primero que hacemos es tratar de representar gráficamente la función, es decir, representamos concentración en función de tiempo, y vemos que efectivamente tenemos un comportamiento que podría asemejar, porque el comportamiento de lo que sería un reactor de mezcla perfecta ideal. Si ustedes recuerdan, es siempre, la respuesta a un pulso, es siempre una tendencia de caída constante. Entonces, representamos los puntos, y si planteamos lo que sería el balance de masa para un pulso de ácido, en un reactor de mezcla perfecta ideal, la respuesta que obtendríamos sería de este tipo. Es decir, la CDT, la concentración en función del tiempo, era igual al Q0, que son las moles de trazador que yo inyecté, dividido el volumen de mi reactor, por E a la menos T sobre T medio, que sería nuestro tiempo medio de residencia. Entonces, de esto, yo puedo expresarlo a este término como un determinado valor de C0. Y de ahí, simplemente, o trabajando con pares de valores, o haciendo la representación gráfica, ¿no?, de lo que sería el logaritmo de C de cada uno de estos datos en función del tiempo, nosotros deberíamos obtener una recta, que es la que obtenemos, cuya pendiente sería la inversa del tiempo medio de residencia, y la ordenada al origen sería el logaritmo de C0, o sea, de este término acá, que nos está significando la relación entre el Q0 y el B. Haciendo esta regresión lineal, podemos obtener que nuestra C0 es de 1000 ppm. Es decir, el punto de corte por acá arriba está en 1000 ppm.
y que el tiempo medio de residencia es de 5 horas. Entonces, hasta aquí, nosotros lo que podemos decir es que efectivamente los datos obtenidos nos permiten, debido a que tenemos un muy buen ajuste, decir que nuestro recipiente, nuestro reactor, se comporta como un recipiente de mezcla perfecta ideal. El otro punto, que dice, si la concentración de ácido ha superado las 500 ppm por más de 2 horas, ¿cómo lo determinamos? Bueno, simplemente planteamos esta relación, ¿no? ¿Con qué condición? Vamos a determinar para qué tiempo obtenemos el valor de CDT igual a 500 ppm. Entonces, de acá, conociendo que el tiempo medio de residencia es de 5 horas, podemos calcular este tiempo. Y este tiempo nos da de 3,46 horas. Con lo cual, efectivamente, se cumple que el sistema ha superado las 500 ppm por más de 2 horas. Entonces, ustedes fíjense, la resolución es sencilla. Por otro lado, lo que tienen que tener en cuenta es que lo que hablamos inicialmente, efectivamente las respuestas que ustedes tienen que tener acá, o la tendencia que tienen que tener, se tiene que ajustar a lo que sería fundamentalmente el tipo de impulso utilizado, y en función a eso, suponer que efectivamente, ¿no?, el reactor cumple con la condición de que se comporta como mezcla perfecta ideal. A partir de ahí plantear el balance de masa, determinar los parámetros de la ecuación y con los parámetros de la ecuación posteriormente poder contestar lo que sería mi punto B. Como ven, la resolución es sencilla, es decir, por más que, digamos, en general y en los exámenes a veces cuesta que se pueda resolver, pero ya les digo, lo principal es, porque en general los alumnos tratan de verificarlo utilizando algunos de los flujos de modelo no ideal, para los cuales la cantidad de datos experimentales, como yo les decía al principio, no es lo suficiente como para poder determinar una distribución de tiempos de residencia. Con esa distribución de tiempo de residencia poder determinar un tiempo medio y una varianza, que después me la puedo introducir en alguno de los modelos que vamos a ver ahora a continuación, y poder determinar, bueno, si estoy alejado, tengo una desviación grande de lo que es el modelo de mezcla perfecta, o tengo una desviación grande de lo que es el modelo de sustituto. Así que es importante que se entienda la metodología de razonamiento, y bueno, vamos a seguir ahora con lo que sería, vamos a reflejar algunos de los conceptos que vimos la clase pasada, que los vamos a utilizar ahora, fundamentalmente en lo que es el tema del análisis de los modelos de flujo no ideal, de diseño de reactores con flujo no ideal, ¿no? Y la clase pasada habíamos hablado de los conceptos estadísticos de medida y varianza, que el primer modelo era el tiempo medio de residencia, que sería el medio centroide de mi distribución, y es un tiempo promedio que las moléculas pasaron dentro de mi reactor. El segundo momento importante es el de la varianza, que mide fundamentalmente la amplitud de la distribución. Es decir, cómo se distribuye esa distribución alrededor de esa media, que es mi primer momento. Entonces, esta es mi curva de EDT, determinada de manera particular, determinada de manera experimental, y para esa EDT yo defino un tiempo medio, definido con esta expresión, y
una varianza definido con esta expresión. Esto sale de lo que sería fundamentalmente el análisis estadístico de la distribución. En general, estas distribuciones responden al modelo de curva de tipo de Gauss. Nosotros lo que habíamos dicho en la clase pasada, que en general, y de acuerdo a lo que era mi curva de distribución de edades, en este caso mi EDT en función de t, y específicamente determinando lo que era mi tiempo medio, mi varianza, yo podía abordar el estudio de los modelos de flujos, que vamos a ver ahora, perdón, del diseño de reactores con flujo nominal. Estas eran las distintas variaciones que nosotros íbamos obteniendo en función a distintos valores de lo que era mi sigma cuadrado. Es decir, cuanto mayor era el sigma cuadrado, más me alejaba del modelo de mezcla de flujo pistón ideal, ¿no? Y se iba deformando la distribución, iba aumentando la varianza, hasta obtener lo que era el modelo de mezcla perfecta ideal, que, como vimos anteriormente en el ejemplo, era un modelo en el cual teníamos caída continua. Es decir, no teníamos un valor, ¿no? O una distribución como las que tenemos en estos casos. Es decir, el sigma cuadrado igual a 0 corresponde a flujo pistón ideal, en tanto que en la medida que va aumentando el sigma cuadrado mi flujo se va comportando como, o se va pareciendo más a lo que es mezcla perfecta ideal. Bueno, esto era un poco a los fines de recordar cómo la determinábamos a partir de las experiencias con trazador, ¿no? Esto era para un pulso, determinábamos la EDT, como está definida, la aproximábamos a través de lo que sería una sumatoria, y cómo determinábamos la varianza. A partir de una serie importante de datos experimentales, fundamentalmente de concentración y función de tiempo, ¿no? Podíamos determinar T medio y varianza. Y la relación de varianza dimensional, que era lo que definimos como sigma sub 0 al cuadrado, que estaba dividido como el sigma cuadrado dividido el T medio cuadrado. Entonces, para la señal escalón, nosotros lo que teníamos era una respuesta que era una curva f de t, que era la relación entre el c de t y el c0 para cada periodo de tiempo, y calculábamos la función distribución, esto es nuestra e de t, curva de distribución de edades, como la derivada de f respecto de t en cada punto, y esto era 1 sobre c0, c0 es la magnitud del escalón, ¿no? Por la derivada de c de t respecto a t. Entonces, calculábamos el t medio, y calculábamos con la fórmula esta, que era la misma que aplicamos anteriormente para el caso del pulso, nada más que en este caso, y en la aproximación, a través de incrementos finitos, ¿no? Llegamos a esta expresión. En tanto que para la varianza, llegamos a una expresión de estas características. Esto visto a modo de reemplazo. Bueno, este ejemplo ya lo vimos la clase pasada. Veamos a partir de esa cantidad de datos experimentales, determinar lo que era mi t medio y lo que es mi sigma adimensional al cuadrado. Calculábamos el t medio. Con el t medio y el sigma cuadrado, ¿no? Podíamos calcular el sigma adicional. ¿Sí? Y ahora el tema es, conocidos estos dos parámetros, ¿cómo ubicamos esta curva para saber qué grado de desviación tiene de
los dos extremos, es decir, de nuestros dos modelos de flujo ideal, ¿no? En la representación gráfica de la curva de distribución de edades, de dt en función de t, ¿no? Y con el valor de t medio y la varianza podemos determinar justamente lo que le estaba diciendo anteriormente. Bueno, una vez que vimos todo esto, vamos a entrar ahora en lo que es el análisis o el estudio de los modelos de reactores no ideales. Y ahí nos encontramos con distintas clasificaciones. Es decir, hay modelos que se llaman modelos de 0 parámetros, el más conocido es el modelo de flujo totalmente segregado, modelos de 1 parámetro, y acá tenemos modelos que se desarrollaron para evaluar fundamentalmente, como en este caso el modelo de dispersión, se desarrolló a los fines de evaluar lo que eran las desviaciones al comportamiento de flujo de pistón ideal, en tanto que el modelo de tanques en serie responde o permite determinar lo que son las desviaciones al modelo de mezcla perfecta ideal. Hay modelos de 2 parámetros también, y como tercer punto, lo que vamos a ver es cómo a partir de estos modelos calcular la conversión, ¿no? Aplicando alguno de ellos para mi reactor, obtener la conversión en mi reactor real. Bueno, esto es un... Antes de comenzar a ver lo que sería el modelo 0 parámetro, esto es el modelo de flujo totalmente segregado, que sería el más sencillo de todos, vamos a tratar de responder a algo. Es decir, cuando nosotros planteamos, comenzamos el tema hablando de las desviaciones del comportamiento ideal, lo que planteábamos era el hecho de que para poder de alguna manera evaluar la conversión que alcanza un determinado volumen de fluido dentro del reactor, o en un caso más pequeño, una molécula dentro del reactor, necesariamente tenía que conocer cuál es el tiempo que permaneció ese elemento de fluido o esa molécula dentro de mi reactor. Entonces la pregunta ahora que nos hacemos es si es suficiente conocer la distribución de tiempos de residencia, esto es, la curva EDT obtenida en función de t, obtenida a través de las experiencias de estímulo-respuesta, para poder predecir la conversión de un reactor. Veamos qué pasa con la distribución de tiempo de residencia en un sistema como el que tenemos ahora, en el cual tenemos primero un reactor de mezcla perfecta y posteriormente un reactor de flujo pistón. El de mezcla perfecta con comportamiento ideal y el de flujo pistón con comportamiento ideal. Veamos cuál sería la respuesta que obtendríamos si nosotros inyectamos, ¿no?, un pulso en el primer reactor de mezcla perfecta. Esta que tenemos aquí sería la respuesta a un pulso en un reactor, en este primer reactor de mezcla perfecta. ¿Qué es lo que pasa? Esto posteriormente entra al segundo reactor, ¿y qué respuesta tendríamos? Esa sería nuestra respuesta a la salida del segundo reactor. Es decir, que la combinación, lo que yo voy a estar midiendo a la salida, va a ser este tipo de respuesta. ¿Qué características tiene? Que para tiempos menores al tiempo de residencia, ¿no?, en el reactor de flujo pistón, mi EDT es igual a 0. En tanto que para tiempos mayores al tiempo de residencia de mi reactor de flujo pistón, el valor de EDT va a tomar los valores que corresponden
a lo que sería la salida de mi primer reactor que funciona como mezcla perfecta. Entonces, esa salida o esa funcionalidad está dado por esta expresión. 1 sobre T medio E a la menos T sobre T medio. Para todo T mayor al tiempo medio de residencia de mi reactor de flujo pistón. Entonces, veamos ahora qué pasa si nosotros invertimos la secuencia. Es decir, si primero tengo un reactor de flujo pistón y posteriormente tengo un reactor de mezcla perfecta. Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿No? O nuestra curva de distribución de edades. La respuesta que tendríamos sería esa hasta, ¿sí? Mi valor de E sería igual a 0 hasta que salgo de aquí, o sea, para un tiempo menor al tiempo de residencia del reactor de flujo pistón, y posteriormente la respuesta sería la que me define la inyección de un pulso en mi reactor de mezcla perfecta, que responde a esta misma funcionalidad. ¿Qué quiere decir? En ambos casos, independientemente de que yo ponga un reactor primero o lo ponga después, o invierta la secuencia, tengo exactamente la misma curva, o mi misma curva de distribución de edades. Entonces, ¿qué es lo que me quiere decir esto? Que ambos sistemas tienen la misma distribución de tiempos de residencia. Es decir, si yo lo analizo exclusivamente desde el punto de vista de flujo, ambos sistemas tienen la misma distribución de tiempo de residencia. Veamos ahora qué pasa desde el punto de vista de los balances. Supongamos, si la reacción que se produce en ambos sistemas es de primer orden, vamos a plantear primero el balance en el reactor de mezcla perfecta, es decir, para el primer arreglo, balance reactor de mezcla perfecta y posteriormente balance reactor de flujo pistón, y vemos, planteando los balances, si efectivamente en ambos sistemas obtenemos el mismo valor de conversión. Entonces, lo empezamos planteando aquí, el tiempo de residencia para el reactor de mezcla perfecta es de 1 minuto, la CA0 es 1 kmol por metro cúbico, y la constante específica de velocidad de reacción es 1 metro cúbico por kilomol por minuto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Planteo el balance de masa en mi reactor de mezcla perfecta, lo que entra menos lo que sale es igual a lo que reacciona. Entonces, esto está hecho suponiendo en este caso el balance que estoy inyectando un impulso tipo escalón, ¿no? Ustedes recuerdan que la respuesta es exactamente la misma, utilice un escalón, me refiero a la curva de distribución de edades que tengo, y utilice un escalón o utilice un pulso. Entonces, planteo el balance de masa en mi reactor de mezcla perfecta, CA0 menos CA, es igual a K por CA por el θ R, que sería mi tiempo de residencia. Si esto yo lo acomodo, podría calcular lo que sería la concentración de A a la salida de mi reactor de mezcla perfecta, que viene dado por la relación de C0 sobre 1 más K por θ R. Vamos a inyectar esto ahora a mi reactor de flujo pistón y vamos a plantear el balance. Entonces, para el flujo pistón decimos que FB0 derivada de CA respecto del volumen es igual a menos K por CA. De acá podemos integrar derivada de CA sobre CA menos K por θ R, y la integramos entre qué extremos. Entre CA de salida del reactor de mezcla perfecta y una CA arbitraria. Entonces nos queda que
La solución de esto sería el logaritmo de CA sobre CA de mezcla perfecta igual a menos K por θ R, y de aquí podría llegar a que la CA de salida de mi reactor de flujo pistón va a ser igual a la CA de entrada, que sería la salida del reactor de mezcla perfecta, por E a la menos K por θ R. Esta la reemplazo por el valor que habíamos obtenido acá, y me queda esta expresión. Vamos a plantear lo mismo ahora, pero invirtiendo el orden de los reactores. ¿Sí? O sea, primero el reactor de flujo pistón y posteriormente el reactor de mezcla perfecta. Volvemos a plantear los balances. Sí, en este caso, el FB 0 derivada de CA respecto de B es igual a menos K por CA, balance de masa para el reactor de flujo pistón. La integración entre qué extremos, CA0 y CA, ¿sí? Y me queda, llego a esta expresión, que sería la concentración de salida de A del reactor de flujo pistón relacionada con la CA0 y a través de esta expresión. Esta va a ser ahora mi alimentación al reactor de mezcla perfecta, CA va a ser la salida, y me queda que, reemplazando obviamente esto en esta expresión y por los valores que tenía, me queda que la concentración de A a la salida del reactor de flujo pistón, que lo había obtenido anteriormente, era CA por K por 1 más K por θ R. Si yo reemplazo la concentración de A a la salida del reactor de flujo pistón, del reactor de mezcla perfecta, me va a quedar, reemplazando, me va a quedar como CA0, E a la menos K por θ R, sobre 1 más K por θ R. Que si ustedes se fijan, es exactamente igual a la expresión de la concentración a la salida cuando invierto el orden de los reactores. O sea, ¿qué podemos decir aquí? Lo que podemos decir es que para igual distribución de tiempos de residencia, en sistemas de primer orden, o sea, sistemas en donde, reactores en donde la velocidad de reacción responde a una cinética de primer orden, la conversión es la misma independientemente del orden que yo coloque los reactores. Veamos ahora si esto es así para un sistema de segundo orden. Vamos a volver a plantear lo mismo, pero ahora ya para una reacción de segundo orden. Entonces, volvemos a plantear nuestro mismo sistema. Primero mi reactor de mezcla perfecta, posteriormente mi reactor de flujo pistón. Planteamos el balance ahora, ¿sí? Y calculo, ya ahora la expresión, digamos, la resolución ya lleva un poco mayor de complejidad, con lo cual calculo un valor para estas condiciones de lo que sería la concentración de salida del reactor de mezcla perfecta. Y me da este valor. Si inyecto esto en mi reactor de flujo pistón, e integro, el valor de concentración a la salida, para este valor de concentración de entrada, va a ser igual a 0,382 kilomol por metro cúbico. Veamos ahora qué pasa planteando lo inverso, ¿sí? Alterando, modificando el orden de ubicación de los reactores. Fíjense, cuando planteo el balance de masa para el reactor de flujo pistón, la concentración de A a la salida, perdón, para el reactor de flujo pistón, me da un valor de 0,5, y si yo inyecto esto ahora en mi reactor de mezcla perfecta, el valor que determino es E, la salida obviamente,
del sistema de 0,366 kilomol por metro cúbico. Que, si ustedes lo ven, es distinto al 0,382 kilomol por metro cúbico que obtengo cuando primero tengo el reactor de mezcla perfecta y posteriormente tengo el reactor de flujo completo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que a pesar de tener la misma distribución de edades del fluido, que tengo en ambos casos la misma curva de EDT en función de T, los valores de conversión que obtengo no son los mismos. Con lo cual, no solo depende, o no solo debo disponer de información con respecto a lo que sería mi distribución de edades, sino que debo conocer el grado de segregación que tiene mi fluido dentro de mi reactor o dentro de mi sistema de reactores. O sea, para igual distribución de tiempos de residencia, la conversión no es la misma. Es decir, además de conocer la distribución de tiempos de residencia, debo conocer o estudiar el mezclado o segregación de mi fluido dentro de mi reactor. Entonces sí, ahora vamos a ver lo que sería el primer modelo, que yo les dije el más sencillo de todos, y que se conoce como modelo de flujo totalmente segregado. ¿Qué características tiene este modelo de flujo totalmente segregado? Bueno, además de algunas otras que vamos a ver, la principal suposición es que los elementos de fluido, y cuando hablo de un elemento de fluido, estoy hablando de un elemento diferencial de volumen, como los que tengo acá en la figura. Esos elementos de fluido que yo puedo considerar dentro de mi reactor, en este caso de mezcla perfecta, no intercambian materia con sus vecinos durante el tiempo que están dentro del reactor. Es decir, se comportan como un flujo totalmente segregado. No tienen relación. Entonces, ¿qué es lo que hago en este caso? Cuando obviamente puedo aplicar este modelo. Paso a suponer que cada elemento de fluido se comporta como un reactor tanque discontinuo al pasar por el reactor, pero cada uno tiene la característica de poseer un tiempo distinto de reacción. Es decir, cada elemento de fluido es un reactor en sí de mezcla perfecta, diferencial, que se caracteriza porque tiene un tiempo de residencia dentro del reactor distinto. Y por lo tanto, el nivel de conversión que puedo alcanzar dentro de este reactor va a variar en función a ese tiempo de residencia. Entonces, ¿qué característica tiene el modelo de flujo totalmente segregado? Los elementos de fluido no intercambian materia con sus vecinos. Es decir, se comportan como verdaderos reactores o reactorcitos estancos. Y cada elemento de fluido, posee un nivel o alcanza un nivel de conversión distinto debido a que ha permanecido distintos tiempos dentro de mi reactor. Entonces, en este caso, solamente necesitamos la distribución de tiempos de residencia para utilizar este modelo. Si nosotros hacemos una analogía con el caso anterior, este caso, podemos decir, este modelo en particular, es de aplicación para reacciones fundamentalmente primer orden, que es lo que nosotros vimos anteriormente. Es decir, en el caso de reacciones de primer orden, solamente con la distribución de tiempo de residencia nosotros podíamos predecir la conversión. Entonces, ¿cómo sería el cálculo de mi conversión, cuando nosotros aplicamos
el modelo de flujo totalmente segregado. El cálculo de mi conversión a partir de las experiencias con trazador que yo he realizado, lo puedo plantear, ¿no?, haciendo un balance de masa, como la concentración, plantear la concentración media del reactante en la corriente de salida, que es lo que me interesa conocer, como la sumatoria de la concentración del reactante que permanece en el reactor entre un tiempo t y un tiempo t más delta t, por la fracción de la corriente con edad entre t y t más delta t. Esa sería mi concentración media. A partir de mi concentración media y conociendo la concentración de entrada, yo podría llegar a conocer lo que sería la conversión a casa. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, primero, esta concentración media la podríamos expresar como la integral entre t igual 0 y t igual a infinito de la CA, o sea, la concentración de A a la salida de mi reactor, por esto, que sería la fracción de corriente con edad entre t y t más delta t, que en definitiva vendría representado como el producto de E, que sería mi curva de distribución de edades, por el diferencial de t. Esta CA, ¿no?, y puesto que se trata, estamos aplicando el modelo de flujo totalmente segregado, sería la concentración de A que obtengo en un reactor tanque discontinuo que operó durante un determinado periodo de tiempo T. Para reacciones irreversibles de primer orden, sin variación de la densidad, nosotros sabemos que, en este caso, la relación que obtenía entre la concentración a la salida y la concentración de entrada tenía esta expresión logarítmica y era igual al logaritmo natural de CA sobre CA0 igual a menos K por T. Esto en un reactor tanque discontinuo que se comporta de manera ideal. Si yo esta expresión la reemplazo en esta integral, puedo sacar el valor de CA0 fuera de la integral y me va a quedar que CA medio es igual a CA0 por la integral entre t igual 0 y t igual infinito de e a la menos kt por e diferencial de t. O, si yo paso esto de este lado y lo divido por CA0 a todo el término, puedo plantear que 1 menos la conversión es igual a la integral entre 0 e infinito de e a la menos kt por e por diferencial de t. Si obramos de la misma manera como hicimos haciendo la aproximación de que esta integral la podemos aproximar por esta sumatoria, luego la conversión la podríamos calcular con esta expresión. Es decir, 1 menos XA sería igual a la sumatoria de E a la menos K por T por E de T por delta T. Bueno, entonces, XA nos va a quedar como 1 menos la sumatoria de E a la menos KT C de T por delta T, sobre lo que sería la sumatoria de los C de T por delta T. Entonces, esto sería para una señal tipo pulso y esto sería para una señal tipo escala. Vamos a ver ahora un ejemplo de lo que sería simplemente, a ver, un segundito. Hola. Gustavo, ¿cómo le va? Gustavo, estoy dando clases. Si usted me puede llamar en 1 hora y media más o menos. ¿Eh? Perfecto, listo. Listo.
¿Listo? Un abrazo, Gustavo. Gracias. Bueno, disculpen la interrupción. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a ver un ejemplo. Entonces, el ejemplo dice, el reactor estudiado en el ejemplo anterior, que fueron las experiencias estímulo-respuesta que habíamos hecho, será utilizado para llevar a cabo una reacción irreversible de primer orden, A queda B, cuya constante cinética a la temperatura de reacción es igual a 0,1 minuto a la menos 1. Y nos da una tabla en la cual tenemos el tiempo en minutos y tenemos la concentración en unidades arbitrarias. Como ustedes ven, tenemos una salida que aumenta inicialmente, llega a un valor de máximo y posteriormente decrece. Entonces, ¿cómo calculamos la conversión? Bueno, aplicando directamente la fórmula que teníamos. Si ustedes ven en el ejemplo anterior, si recuerdan, perdón, en el ejemplo anterior lo que habíamos inyectado era justamente un estímulo tipo pulso, ¿no? Con lo cual utilizamos la conversión media, o calculamos la conversión media que obtendríamos como respuesta a ese tipo de impulso. Entonces, calculamos en primer lugar esta sumatoria, la sumatoria de arriba, calculamos la sumatoria de abajo, y con la sumatoria de arriba y la sumatoria de abajo, calculamos lo que sería nuestro valor de conversión, que en este caso nos da 0,38. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que conocer acá? Bueno, fundamentalmente, ¿cuándo vamos a aplicar o cuándo podemos utilizar el modelo de flujo totalmente segregado? El modelo de flujo totalmente segregado lo podemos utilizar cuando, ¿no?, tenemos sistemas reaccionantes que responden a cinéticas de primer orden. Cuando tenemos una reacción de primer orden y queremos calcular una conversión utilizando el modelo de flujo totalmente segregado, lo vamos a hacer a partir de datos, ¿no?, de experiencias con trazador, utilizando las ecuaciones que hemos desarrollado, digamos, durante lo que es el tratamiento. Entonces, como ustedes verán, estamos frente a una resolución que es medianamente sencilla, simple. Solamente tenemos que disponer de los datos de la experiencia de estímulo-respuesta. Si hubiésemos utilizado un escalón como impulso, bueno, lo único que hacemos es simplemente cambiar la expresión que nos permite calcular el X medio. Y la condición es que se trate de una reacción tipo, una reacción que responda a una cinética de primera fase. Vamos a ver ahora cuáles son los modelos de reactores no ideales que habíamos definido como modelos de un parámetro. Yo les había comentado que en este caso, para que responden a los modelos de un parámetro, en general estos modelos se habían desarrollado a los fines de evaluar desviaciones a los modelos teóricos que teníamos. Es decir, desviación al modelo de flujo pistón ideal, que es el modelo de dispersión, y desviación al modelo de mezcla perfecta, que es el modelo de reactores en series. Entonces, en uno, analizamos lo que se llama un módulo de dispersión que me mide cuánto me estoy alejando del comportamiento ideal de flujo pistón, y en el otro obtengo un parámetro que es el número de tanques en serie, que me mide igualmente cuánto me estoy alejando del comportamiento de mezcla perfecta ideal.
Esto es a grandes rasgos. Cuando nosotros analizamos otro tipo de reactores, como ser los reactores tubulares rellenos, que también se podrían evaluar a través de un modelo con dispersión, o ya ahora reactores más complicados, como serían los reactores de lecho fluidizado, que son reactores que están fuera del alcance del estudio de lo que sería ingeniería de reacciones químicas 1, y que ustedes lo van a analizar en profundidad, lo que sería ingeniería de reacciones químicas 2. En este caso, es necesario introducir más variables, es decir, introducir más parámetros. Entonces, de allí surge la necesidad de plantear modelos de reactores con más cantidad de parámetros. Y ahí aparecen modelos con 2 parámetros o multiparamétricos. En realidad, nosotros lo que vamos a hacer, y a los fines de lo que es el dictado de esta materia, nos vamos a enfocar exclusivamente en los modelos de un parámetro. Pero es importante que ustedes sepan que, obviamente, en la medida que nosotros vamos introduciendo más parámetros, la solución matemática, ¿no?, que uno tiene que implementar a los fines de poder utilizar este tipo de modelos se va complicando cada vez más, y es necesario un tratamiento que evidentemente excede lo que sería el dictado de esta materia. Entonces, es importante que los conozcan, que existen estos modelos, pero que a los fines de lo que sería el dictado, nosotros lo que vamos a ver ahora son los modelos de un parámetro. Bueno. Entonces, dijimos que dentro de los modelos de un parámetro teníamos el modelo de tanques en serie y el modelo de dispersión. ¿Qué pretendemos decir cuando hablamos de modelo? ¿O qué le estamos pidiendo a un modelo? Esto lo tratamos y lo hablamos un poco cuando empezamos, cuando ustedes empezaron a ver lo que es o lo que eran los dos modelos teóricos, qué objetivo tenía. En general, lo que dijimos en ese momento era que a los fines de explicar determinados fenómenos, de evaluar determinados fenómenos, los ingenieros lo que hacíamos en general era plantear modelos teóricos. Esos modelos teóricos nosotros nos permitían, en cierta manera, desarrollar expresiones matemáticas, ¿no?, que nos permitían abordar el diseño, tratar de evaluar, ¿no?, qué es lo que estaba pasando a través de lo que era la aplicación de un modelo justamente teórico. Cuanto más alejado esté de la realidad ese modelo que yo planteo, obviamente los resultados que voy a obtener son cada vez más, cada vez peores, digamos, cada vez se van a ajustar menos a lo que está sucediendo realmente. Entonces, ¿qué le pedimos a un modelo en principio? Lo primero, que debe ser matemáticamente tratable, es decir, no deberíamos tener que utilizar herramientas de matemáticas muy avanzadas como para evaluar un sistema. Por otro lado, el modelo debe ajustarse o de manera lo más certera posible a lo que ocurre en la realidad. Es decir, el modelo debe describir de forma realista las características del reactor nuclear. Por otro lado, lo que ponemos es que el modelo no debe tener más de 2 parámetros. ¿Por qué esto? Esto está asociado un poco a lo que les decía anteriormente. Si en la medida que introducimos más parámetros, el tratamiento matemático es más complicado, y por otro lado, desde el punto de vista estadístico, cuanto más parámetros involucro en una función que trato de ajustar, digamos, más fácilmente puedo ajustar un modelo de datos o un grupo de datos experimentales. Pero ¿qué es lo que pasa?
digamos, más problemática va a ser, ¿no? Que ese modelo se ajuste a mi realidad. Es decir, a ver, yo puedo ajustar una función con un parámetro, si la ajusto con 4 parámetros, voy a tener un ajuste un poco más preciso, pero en realidad me aparece la incertidumbre de que realmente yo esté, digamos, con esos parámetros soluciono el problema matemático, pero tengo un problema desde el punto de vista de aproximación a la realidad, de lo que realmente está ocurriendo. Entonces, por eso se pone como condición de que en realidad no tener más de 2 parámetros. Vamos a ver los modelos de un parámetro. Lo primero que tenemos que saber es que el parámetro se evalúa a partir de la curva de datos de distribución de tiempo de residencia que obtengo con datos de trazador. Es decir, inevitablemente primero necesito hacer o obtener valores experimentales. El primer modelo es el modelo de tanques en serie, cuyo parámetro es el número de tanques en serie que yo tengo que utilizar, número de tanques en serie que responden a un comportamiento ideal, que yo tengo que introducir a los fines de aproximarme a lo que sería el flujo real que tengo. Este es el que yo le había dicho que se desarrolló a los fines de evaluar desviaciones al comportamiento de mezcla perfecta ideal. El modelo de dispersión utiliza un parámetro que se llama módulo de dispersión y es el modelo que se desarrolló a los fines de estudiar desviaciones al modelo de flujo pistón. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo hago el planteo de modelo? ¿Cómo determino qué tipo de modelo voy a utilizar? Bueno, ¿qué es lo que hago? Hago experiencia de trazador, determino mi curva, es decir, concentración de trazador en función del tiempo para un determinado tiempo de impulso, sea pulso, sea escalón, determino la distribución de tiempos de residencia. En función de la distribución de tiempos de residencia, calculo lo que sería mi varianza y mi tiempo medio, y a partir de ahí, y de acuerdo al tipo de curva, a los valores de varianza que obtuve, elijo uno u otro modelo. Es decir, si mi curva de distribución de tiempos de residencia se asemeja más, está más cercana a lo que sería la respuesta de un flujo pistón, obviamente elegiré, a los fines de calcular la conversión con de mi reactor real, el modelo de dispersión, o cuyo parámetro es el módulo de dispersión, y a la inversa, si tengo un valor de varianza que me está indicando que el comportamiento de flujo de mi sistema dentro de mi reactor se parece o se aproxima más a un modelo de mezcla perfecta, utilizaré el modelo de tanques en serie. A partir de la utilización de uno u otro modelo, calculo mi valor de conversión con ese modelo. Después vamos a ver que hacer el cálculo, es decir, ante una misma curva, un mismo sistema reaccionante, ver cómo nos dan los valores de conversión aplicando uno u otro. Pero en definitiva este sería el mecanismo que yo utilizo a los fines de abordar el estudio de flujo dentro de mi reactor y en función a los resultados de ese estudio de flujo, adoptar algún modelo de flujo no ideal de diseño que me permita calcular la conversión real en mi reactor. Bueno, veamos cómo es el modelo de tanques en serie. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, modelaremos un reactor como una serie de reactores de mezcla perfecta ideales.
Y aquí lo que necesitamos es conocer cuántos reactores de mezcla perfecta ideales dan aproximadamente la misma distribución de tiempo de residencia que el reactor real. A ver, supongamos, yo tengo un reactor de mezcla perfecta ideal, o puedo tener 3 reactores de mezcla perfecta ideal, o puedo tener infinitos reactores de mezcla perfecta ideal. Recuerden ustedes que nosotros, la condición o la división que hacíamos entre uno y otro, es que un flujo pistón, desde el punto de vista de la conversión que se alcanzaba, asemejaba a la conversión que alcanzaba con infinitos reactores de mezcla perfecta que operaban en serie. Entonces, tengo los dos extremos, el n igual a 1, que me habla de la mezcla perfecta ideal, y el n igual a infinito, que me habla del flujo pistón ideal. Entre medio, puedo tener un flujo que responda a 3 reactores de mezcla perfecta en serie. Entonces, fijado lo que serían mis extremos, y qué es lo que buscamos, vamos a tratar de ver cómo sería la distribución de tiempos de residencia a partir de un pulso de trazador en un sistema con 3 reactores de mezcla perfecta ideal. Como ustedes recordarán, la expresión, distribución de tiempo de residencia, respondía a lo que estamos viendo acá. Es decir, si yo tengo 3 reactores de mezcla perfecta ideal, la E de T va a ser la concentración a la salida, obviamente, de impulso, a la salida del tercer reactor, dividido la integral entre 0 e infinito de esa C de T por diferencial de T. Si hacemos el balance de trazador en el reactor 1, y suponiendo que utilizamos un impulso, tenemos que lo que entra es 0, lo que sale es menos FB0, C1 de T, B1 por derivada de C1 respecto de T. La respuesta sería C1 de T igual a C0 por E a la menos T sobre tita. En el segundo reactor voy a nuevamente plantear el balance de masa. En este caso, lo que va a estar entrando al segundo reactor va a ser este término, lo que va a estar saliendo va a ser menos FB0 por C2 de T, igual a B2 por derivada de C2 respecto de T. Con lo cual, integrando, llegamos a que C de T, C2 de T, perdón, es igual a C0 T sobre tita R, E a la menos T sobre tita R. Si extendemos esto a un tercer reactor, ¿no? Lo que tenemos, o la respuesta que tendríamos sería igual, nuestra C3 de T va a ser igual a C0 T al cuadrado sobre 2 tita R cuadrado, E a la menos T sobre tita R. Si, como se da por suposición, todos los reactores son iguales, esta expresión la podemos extender, esta expresión que tenemos acá, la podemos extender a n reactores, antes podemos calcular lo que sería la distribución de tiempo de residencia a la salida del tercer reactor, que me quedaría como t cuadrado sobre 2 tita r cubo e a la menos t sobre tita r. Generalizando esto, para n reactores, la curva, o mi E de t, va a ser igual, ¿no?, a t a la n-1, n-1 dividido, factorial,
tita R a la N, E a la menos T por tita R. Entonces, yo, como dije, como habíamos dicho anteriormente, podemos tener distintas curvas E de T como respuesta a un pulso, ¿no? Que se diferencian fundamentalmente, ¿no? Por lo que sería mi varianza, fíjense, entre lo que sería el flujo pistón ideal y lo que sería la mezcla perfecta ideal como respuesta. Y en este caso, la respuesta que obtendría iría variando a medida que el número n va aumentando. Es decir, a medida que aumento el número de reactores o el parámetro n, me voy acercando a lo que sería el comportamiento de mezcla de flujo pistón ideal. En la medida que n disminuye y llegamos a 1, tengo el comportamiento de mezcla perfecta ideal. Entonces, en la medida que, como vemos, n va aumentando, esto se va haciendo cada vez más esbelto, aumenta la altura y disminuye la varianza. O sea, se hace más chico el sigma cuadrado. Entonces, ¿qué decimos? A medida que el número de tanques aumenta, el flujo se aproxima al flujo pistón. O sea que a partir del conocimiento de la varianza de una distribución de tiempo de residencia, podríamos conocer el número de reactores o el parámetro n que nos explicaría ese modelo de flujo real a través de lo que sería la aplicación de este modelo. Bueno, entonces, si nosotros reemplazamos en la expresión del sigma cuadrado, ¿no? Que como ustedes saben, estaba dado por la integral entre 0 e infinito, de t menos t medio al cuadrado por e de t diferencial de t, reemplazo esta e de t por la que surge a partir de la aplicación del modelo, me va a quedar que la varianza adicional, es decir, el sigma cuadrado dividido el t medio cuadrado, va a ser igual a 1 sobre t medio cuadrado por la integral entre 0 e infinito de t menos t medio al cuadrado, t a la n menos 1 sobre n menos 1 factorial, tita r a la n, por e a la menos t sobre tita r diferencial de t. Si yo integro esto, llego a esta expresión. Es decir, que el sigma adimensional, ¿no?, viene dado como n, que sería mi parámetro, el número de tanques, elevado a la n, sobre n menos 1 factorial, por n más 1 factorial sobre n elevado a la n más 2. Todo esto menos 1. Si yo trabajo con esto, me va a quedar que el sigma a dimensionar al cuadrado, ¿no?, va a ser igual a 1 sobre el parámetro n, o sea, el número de tanques. Bueno, entonces, a partir de las experiencias con trazador, nosotros calculamos el e de t, a partir de la curva e de t, por definición calculamos el sigma dimensional al cuadrado, y aplicando el modelo podemos calcular lo que sería mi parámetro n. Con mi parámetro n, y teniendo en cuenta que el t medio en este caso sería n por el tita r, el tiempo de residencia de un reactor, o sea, sería el tiempo medio de residencia del conjunto, donde tita r sería el tiempo de residencia de mi reactor, de cada tanque, ¿no? Vamos a ver ahora cómo hacemos para calcular la conversión con este modelo. Es decir, ya calculamos el sigma cuadrado, ¿no?, y ahora deberíamos relacionar con el sigma cuadrado, pudimos calcular el número de tanques,
y ahora deberíamos relacionar a través del número de tanque y los balances de masa poder calcular la conversión. Entonces, para esto vamos a analizar un sistema conformado por n tanques, que fue el parámetro que determinamos, en donde se produce una reacción irreversible de primer orden del tipo K por Ca. Vamos a plantear lo que sería el balance en mi primer reactor, balance de masa en mi primer reactor, FB0 por Ca0, lo que entra menos lo que sale, FB0 por Ca1. Recuerden que ahora no estoy haciendo el balance de un trazador, lo que estoy haciendo es planteando una reacción química que responde a este tipo de cinética, ¿no? Y de esa reacción química estoy haciendo el balance para la especie A, en este caso, ¿no? Entonces lo que entra menos lo que sale del primer reactor es igual a lo que reaccionó, de lo cual despejo lo que sería la Ca1, que sería la salida del primer reactor, y la puedo poner como Ca0 por 1 más K por el tiempo de residencia en el reactor 1. Planteo lo mismo, balance de masa en el segundo reactor, lo que entra sería FB0, Ca1, menos lo que sale, FB0 por Ca2, perdón, sí, lo que sería donde 1 y 2 significan primer reactor y segundo reactor, y esto menos lo que reaccionó en el segundo reactor es igual a 0, desde donde puedo despejar lo que sería el Ca2, que lo puedo poner como el Ca1 por E dividido 1 más K por tita R2, que sería el tiempo de residencia en mi reactor 2. Si ese tita, como dijimos, tita R es constante, igual para todos los reactores, entonces yo lo que puedo poner es que ese Ca2, esto acá, lo puedo escribir como Ca0 por 1 dividido 1 más K por tita R cuadrado. Si yo esto lo extiendo a un número n chica de reactores, voy a obtener que la concentración de A a la salida del reactor N va a estar dada por Ca0 dividido 1 más K por tita R elevado a la n chica. Entonces, extrapolando, puedo decir que el Ca de salida para un reactor N mayúscula, ahora, dividido Ca0, es igual a 1 sobre 1 más K por T medio sobre N elevado a la N, y esto es igual a 1 menos la conversión. Entonces, fíjense ustedes, a través de, ¿cuál fue el mecanismo? A través de las experiencias de estímulo-respuesta, calculamos lo que sería nuestro sigma adicional, nuestro sigma adimensional, de acuerdo al tipo de impulso que utilizamos. Con ese sigma adimensional calculamos, aplicando este modelo, el número de reactores necesarios para el parámetro del modelo, que sería el número de reactores, para explicar, ¿no?, o para obtener el mismo flujo real como consecuencia de la salida de n reactores de flujo ideal. Obtuvimos el parámetro n y a partir de esta expresión de balance de masa, ¿no?, podemos calcular lo que sería la conversión, ¿no?, que obtendría en un reactor de flujo real que yo pude asemejar a n reactores de mezcla perfecta ideal, todos del mismo volumen, a través de experiencias de estímulo-respuesta. Entonces,
Como dijimos, el modelo de un parámetro de reactores en serie trata de explicar desviaciones a lo que sería el modelo teórico de mezcla perfecta. ¿A través de qué? A través de la determinación de un parámetro que se llama el número de reactores en serie que yo necesito para que el flujo a la salida de esa serie de reactores sea el mismo que tengo a la salida de mi reactor real. ¿Mm? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a aplicar distintos razonamientos para evaluar desviaciones a lo que sería mi comportamiento de flujo pistón ideal. Para eso utilizamos lo que es modelo de flujo pistón con dispersión axial, en el cual mi parámetro va a ser, ¿no?, el módulo de dispersión. Entonces decimos, este modelo describe el flujo real en el reactor como una desviación del modelo de flujo pistón ideal, la cual se cuantifica, ¿no?, mediante un único parámetro que se denomina módulo de dispersión. En el caso anterior, nosotros lo que hacíamos era determinar o describir el modelo de flujo real en mi reactor como una desviación del modelo de mezcla perfecta ideal y lo cuantificábamos a través de un único parámetro que se denomina, ¿no?, número de reactores en serie. Bueno, veamos ahora cuáles son las características del modelo o cómo podemos abordar el estudio, ¿no? Este modelo caracteriza el transporte de materia en la dirección axial en términos de una difusividad efectiva, que se superpone a lo que sería mi flujo en pistón. El modelo supone también que la velocidad y la concentración de los reactantes es constante a lo largo del diámetro de la conducción. Es decir, únicamente yo tengo dispersión de flujo en la dirección axial, no así en la dirección radial. Y ustedes me dirán, ¿esto es una limitación? Sí, es una limitación propia del modelo. ¿Sí? Por eso yo le decía que había modelos más complejos que, además de analizar lo que era la dispersión en el sentido axial, analizaban o pueden analizar lo que es la dispersión en sentido radial, que son modelos de mayor cantidad de parámetros que evidentemente, como les decía yo, escapan por la rigurosidad del tratamiento matemático que necesitan a lo que es el dictado de esta materia. Entonces, si se varía la intensidad de la turbulencia, esto es el mezclado, o las condiciones de intermezcla, las características del flujo pueden variar desde lo que sería el flujo ideal en pistón hasta lo que sería el flujo de mezcla completa. ¿Esto cómo se entiende? Es decir, que si el retromezclado axial se va haciendo cada vez más importante, yo voy a pasar desde un flujo pistón ideal a una mezcla perfecta ideal. Siempre, fíjense ustedes, nos estamos moviendo entre los dos modelos de flujo ideales que pretendemos. Lógicamente, y como consecuencia de lo anterior, el volumen necesario para el reactor real estará comprendido entre los volúmenes calculados para el flujo ideal en pistón y el flujo de mezcla perfecta. Recuerden ustedes, nosotros dijimos siempre, ¿no?, cuando abordamos el estudio de los reactores de flujo pistón, que si podíamos, si era factible, de acuerdo al tipo de reacción que se llevaba adelante, ¿no?, elegir entre un tipo de reactor y otro, siempre íbamos a elegir el flujo pistón, porque era el que demandaba el menor volumen, si lo comparábamos con el reactor de mezcla. En este caso, lo que estamos tratando de decir, bueno, en realidad, mi reactor real, que no responde 100% al reactor de flujo pistón ideal o al reactor de mezcla perfecta ideal, va a ser un valor intermedio.
Y ese valor intermedio me lo va a definir un determinado grado de retromezcla en la dirección axial únicamente, porque es un parámetro de una dimensión, ¿no? Que va a ser, o está definido por lo que conocemos, lo que vamos a definir como módulo de dispersión. Entonces, vamos a ir a lo que sería el módulo o el modelo de flujo pistón con dispersión axial. ¿Cuándo decimos que existe dispersión axial del material? Cuando nosotros podemos suponer que existe dispersión axial, siempre asemejamos o utilizamos lo que es la analogía o la ley de Fick para poder de alguna manera cuantificar lo que sería ese grado de retromezcla o ese grado de dispersión axial. El modelo de Fick, o la ley de Fick, que hace referencia a lo que sería la difusión molecular exclusivamente, es decir, mide el flujo a través de esa retromezcla que se da a través de difusión molecular, o sea, una sumatoria entre lo que es difusión molecular y la difusión por convección, esto es, por la turbulencia de mi flujo, y aplicado a lo que sería un pulso de trazador, que de acuerdo a ustedes, yo puedo inyectar esto y puedo obtener distintas respuestas. Estas distintas respuestas, obviamente, responden o me hablan de un modelo de flujo dentro de mi reactor, este distinto a este acá distinto a este, y en definitiva, modelos de flujo distintos. ¿Por qué? Porque obtengo curvas que, como ustedes ven, se van acercando desde lo que sería el modelo de flujo pistón ideal acá en este extremo a el modelo de mezcla perfecta ideal, en la medida que va aumentando ese grado de retromezcla en lo que sería esta distribución. Entonces, para tratar de determinar lo que sería mi módulo de dispersión, y en función de ese módulo de dispersión también, bueno, relacionarlo de alguna medida con lo que sería la varianza obtenida a partir de las experiencias de distribución tiempo de residencia, es necesario plantear lo que sería la velocidad del flujo molar del trazador, ¿no?, a través de un tubo o de un conducto, tanto por convección como por dispersión. Es decir, yo acá lo que tengo es el flujo molar a través de un tubo, ¿no?, como la suma de dos aportes, ¿no? Un aporte convectivo, velocidad por área transversal, por la concentración, y un flujo dispersivo que se da a través de lo que conocemos como la ley de Fick, que sería el producto de una difusividad o un coeficiente de difusividad por un área por la derivada de la concentración de la concentración total, obviamente, de reactivo en una determinada distribución, perdón, de trazador, en la dirección Z, que sería mi dispersión axial. De ahí, si yo hago el balance de masa de mi trazador, utilizando un modelo con dispersión, lo que obtengo es que el gradiente o la variación de la concentración en función del tiempo va a ser igual a el producto de la difusividad por la derivada segunda de C de t respecto de t, de z dos veces, perdón, z al cuadrado, menos la derivada parcial de el producto de la velocidad por la concentración del trazador respecto de lo que sería mi tiempo.
Si esto acá es lo que obtuve como balance para mi trazador, lo dividimos miembro a miembro por la velocidad y por la longitud de mi tubo, o sea, la longitud a través de la cual estoy planteando mi balance, me va a quedar que este término, en donde estamos hablando de una expresión adimensionalizada, en donde phi viene dado como la relación entre C, la concentración del trazador, y la C0, lambda sería la relación entre Z y L, esto es, una posición Z dentro de mi reactor, y L que sería el largo total de mi reactor, y el θ que estaría definido como T, un tiempo genérico, por la velocidad dividido la longitud. Entonces, esto que tengo acá es la expresión adimensionalizada de lo que sería el balance de mi trazador. Este coeficiente, esta relación entre lo que sería la difusividad, la velocidad y la longitud, se conoce como como el número de Peclet. ¿Y qué característica tiene esto? Es que cuando el número de Peclet tiende a infinito, ¿qué quiere decir? Que el coeficiente de difusividad tiende a cero, yo me encuentro con un flujo tipo pistón ideal. Cuando el módulo de dispersión va aumentando, y ahora el módulo de dispersión va tomando valores infinitos, lo cual hace que el Peclet tienda a cero, yo estoy en una condición, como ustedes ven acá, de mezcla completa. Entonces, planteado los extremos, y planteado lo que sería mi módulo de dispersión, o mi número de Peclet, podemos integrar esa expresión, que sí ha sido adimensionalizada, ¿no?, en diferentes condiciones. Y entonces, nosotros vamos a tener esto, que sería la respuesta de un escalón, para diferentes módulos. Entonces vemos que para el caso de una señal tipo escalón, fíjense de qué manera se va deformando la señal a la salida respecto del escalón original, en la medida que el número de Peclet va aumentando, o el módulo de dispersión va aumentando. Lo mismo ocurre para una señal tipo pulso, en donde, en la medida que el número de Peclet va disminuyendo, la respuesta se va haciendo cada vez más esbelta, con un menor valor de varianza, y se va asemejando más a lo que sería la respuesta de un flujo pistón ideal. Entonces, a medida que aumenta el número de Peclet, en el caso de una señal tipo pulso o una señal tipo escalón, yo me voy alejando del comportamiento del flujo pistón y me voy acercando a lo que sería el comportamiento de mezcla perfecta. Lo mismo ocurre cuando tengo una señal tipo impulso. Entonces, podríamos calcular la distribución de tiempo de residencia para distintos valores del módulo de dispersión. Nuevamente, recurrimos a lo que sería nuestra expresión, por definición, de lo que sería nuestra curva de distribución de tiempos de residencia, nuestra expresión del sigma cuadrado. Si reemplazamos, y para esto deberíamos
para poder resolver las expresiones o las ecuaciones diferenciales, deberíamos definir condiciones de borde. En este caso, lo que sería o correspondería a un recipiente cerrado, que es, digamos, se considera cerrado cuando no existe, o la condición es, no existe dispersión de la concentración aguas abajo ni aguas arriba de mi reactor, y solamente existe flujo disperso o flujo con dispersión dentro de mi reactor. Esto es lo que se denomina sistema cerrado-cerrado y me define determinados límites para la integración. En este caso, obviamente hago la integración, planteando la expresión para z igual 0, y lo que sería la integración para z igual L, y obtengo, o puedo obtener, una expresión del sigma cuadrado, que es sigma cuadrado sobre t medio al cuadrado, como este coeficiente, es decir, que sería 2d sobre mu L, que sería mi coeficiente de dispersión, perdón, menos 2 sobre d sobre mu L al cuadrado, por 1 menos e a la menos u por t sobre b. Perdón, u por L sobre d. Entonces, ¿qué tenemos? Esta es la relación de mi sigma cuadrado con mi parámetro, en este caso el módulo de dispersión, cuando la integración la hago en un recipiente cerrado-cerrado. Cuando el recipiente es abierto-abierto, tengo dispersión axial, aguas abajo, dispersión axial dentro del reactor, obviamente además del flujo convectivo, y dispersión axial, aguas arriba. El esquema es este que estamos viendo acá. Entonces, nuevamente planteo las expresiones de balance para z igual 0 y para z igual L, fíjense, y esto me permite calcular lo que sería mi sigma dimensional cuadrado como este término, que me define la relación entre mi sigma dimensional cuadrado y mi parámetro o coeficiente de dispersión. Entonces, si yo tengo ahora ya resuelto para mi sistema una relación entre mi sigma dimensional cuadrado y mi módulo de dispersión, lo que podría ser, o lo que debería ser, es, a través de experiencia estímulo-respuesta, ¿no?, determinar lo que sería el sigma adimensional cuadrado, ¿sí?, utilizar el mismo procedimiento que utilizamos con el modelo de tanque en serie, relacionarlo a través de esta expresión, calcular mi módulo de dispersión, y ahora lo que me quedaría es, conocido el módulo de dispersión, ver de qué manera lo relaciono con la conversión obtenida. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Es decir, ¿cómo calculo la conversión? Utilizando este modelo. Entonces, lo que hago es plantear un balance de masa para A, en este caso es un reactivo, ¿no?, para lo que sería un sistema de reacción química en el cual tengo flujo pistón con dispersión axial en estado estacionario. Entonces, tengo, esto sería lo que entra, esto es lo que sería el aporte de dispersión axial, esto lo que sería la variación de lo que sería el flujo convectivo, y esto es lo que desaparecería por reacción química, en una reacción de tipo ley de potencia de orden N. Esto es lo que me daría el balance de masa de lo que sería mi reactor. Bueno, ahora, suponiendo que mi reacción es de primer orden y haciendo este cambio de variable que había hablado anteriormente, que ya lo habíamos definido anteriormente, llegamos a esta relación, luego de integrar esto, que me vincula el número de Peclet
con mi lambda, y como ustedes recordarán, lambda es la relación Z sobre L, ¿no? Y en este caso lo que sería mi módulo de dispersión. Si esto lo integramos, nos permite calcular lo que sería mi conversión, utilizando justamente el parámetro del módulo de dispersión. ¿Con qué relación? Con la relación que tenemos acá, donde la relación entre esto que es el módulo de dispersión, a través de esta expresión, ¿no? Me permite calcular la conversión. Faltaría explicitar, y esto sale de la resolución de la ecuación diferencial, lo que sería el parámetro A. El parámetro A viene definido como la raíz de 1 más 4K por T por lo que sería mi módulo de dispersión. Entonces, resumiendo, nuevamente, a través de las experiencias estímulo-respuesta, yo puedo determinar lo que sería mi varianza adicional, a través de la determinación de lo que sería la varianza adicional, poder calcular mi módulo de dispersión, y con mi módulo de dispersión, y a través de estas dos expresiones, poder calcular lo que sería la conversión en mi reactor real, a través de las expresiones estas. Vamos a ver un ejemplo. Ustedes verán que, digamos, si bien desde el punto de vista del tratamiento matemático es complejo, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es la utilización de las ecuaciones, es sumamente sencillo. Entonces, veamos el ejemplo. Me dice, en la tabla se indican las concentraciones obtenidas como respuesta a un impulso delta en un recipiente cerrado, entrada y salida, es decir, cerrado, cerrado, y solo por convección, que se usará como reactor utilizado para llevar a cabo una reacción irreversible de primer orden, A que da B, cuya constante cinética, la temperatura de reacción, es 0,1 minuto a la menos 1, y me dice hallar la conversión utilizando el modelo de tanques en serie y el modelo de dispersión. Bueno, tenemos esta serie de datos, T en minutos, C en consideración de unidades arbitrarias. Si aplicamos el modelo de tanques en serie, para aplicar el modelo de tanques en serie necesitaríamos conocer lo que sería la distribución de tiempo de residencia. A través de la distribución de tiempo de residencia calcular el sigma adimensional cuadrado, es decir, que es lo que calculamos en el ejemplo anterior. La tabla de valores es exactamente la misma que habíamos tenido en el ejemplo anterior. Entonces tengo este valor de sigma cuadrado, tengo este valor de T. Con estos valores calculo el número de tanque aplicando el modelo de tanques en serie, en el cual yo sé que el número de tanques es igual a la inversa del sigma dimensional al cuadrado. Con lo cual esto me da aproximadamente 4,55 tanques, que lo aproximo a 5 tanques. Con este valor de n procedo a calcular la conversión a través de la fórmula que habíamos desarrollado. O sea, 1 menos XA es igual a 1 sobre 1 más K por T sobre el número n de tanques elevado a la n, el número de tanques, ¿no? Y calculo el valor de conversión. Vamos a ver ahora cómo actuamos cuando aplicamos el modelo de flujo pistón con dispersión axial. Entonces, nuevamente tengo los valores de T y el sigma adicional al cuadrado. Con estos valores me voy a la fórmula para un sistema cerrado y calculo lo que sería mi módulo de dispersión. Este módulo de dispersión me da 0,126. Ahora, con este módulo de dispersión, me meto en la expresión que me permite calcular la conversión, que es esta que ustedes tienen acá. Calculo inicialmente el valor de A con mi módulo de dispersión, posteriormente lo ingreso acá, y calculo el valor de conversión. Y fíjense que me da exactamente el mismo valor que
obtengo al aplicar el modelo de tanque en serie. Entonces, volvemos a lo anterior. Cada vez que introducimos más parámetros se va haciendo más compleja la resolución. Esto se hace más complejo cuando lo aplicamos a una reacción de segundo orden, por lo cual ya deberíamos acudir a un modelo con mayor número de parámetros, ¿no? Pero, como les decía, y a los fines de lo que sería el dictado de este curso, obviamente nos quedamos con esto, a los fines de la complejidad matemática. Lo importante es que ustedes sepan que se le puede incorporar mayor grado de complejidad al modelo, es decir, podemos ir a un modelo o definir un modelo de flujo pistón con dispersión axial y dispersión radial, siempre con la misma o con el mismo criterio, es decir, utilizar los valores que obtuve a partir de mi curva de distribución de edades, calcular un valor de varianza y esa varianza relacionarla con un parámetro, ¿no?, que me define el modelo. En este caso, supongamos, si se trata de un modelo con dispersión axial y dispersión radial, voy a tener que definir dos parámetros. La resolución matemática se va a hacer más compleja, y si paso de una reacción de primer orden a una reacción mucho más compleja todavía. Entonces, llegamos hasta acá. Esto es lo importante que ustedes sepan o que conozcan. Vamos a ver ahora, y por último, bueno, esto sería un poco el resumen de todo lo que vimos ahora y cuál sería el mecanismo. Y por último, veríamos, no vamos a ver nada de reactor. Este podría ser un modelo de reactor tanque continuo con cortocircuito, que sería un modelo de dos parámetros, digamos, para explicar un poco la existencia de zonas estancadas y lo demás, ¿no? Pero vean de qué manera se va complejizando el modelo. Ahora me aparecen dos parámetros, sería un parámetro alfa y un parámetro beta, ¿no?, que es lo que yo le decía. Y obviamente necesitaría conocer de alguna manera la influencia de los parámetros alfa y beta a través de experiencias con trazador, digamos, y de alguna manera vincular esos parámetros con lo que serían la varianza y el remedio de mi experiencia con trazador. Bueno, esto simplemente a los fines de que lo conozcan, de que lo sepan que existe y que se puede abordar estudios más complejos a los fines de determinar el flujo. Y por último, darle lo que sería la bibliografía. Todos estos, el Fowler, el Smith, el Levenpi, el Froment Bishop, y este que sería el libro de la cátedra, digamos, ¿no?, son válidos a los fines de estudiar el tema. Recuerden siempre que a los fines de los estudios siempre recurrimos a libros, no a lo que serían las transparencias. Las transparencias siempre son libros o apuntes, las transparencias siempre son una guía para quien está dando la clase. Pero, bueno, ese es un poco el criterio, así que dejamos aquí y, bueno, la clase que viene, el martes que viene, ustedes ya van a empezar con el tema de reactores múltiples. Así que, bueno, me despido de ustedes y le agradezco la atención. Y sería... Profesor, ¿le puedo hacer algunas preguntas? Sí, cómo no. Bueno, la primera pregunta es respecto a cuando usamos el modelo de usamos los números de tanques para sacar la conversión. Y es Sí. ese valor 4 a 55. Si Sí. siempre tenemos que aproximar hacia arriba o es al número más cercano. Bueno, en la medida que ustedes se involucren, digamos, a ver, siempre uno tiende a tomar como referencia lo más cercano, digamos, en este caso de un valor de 4,55 hicimos 5, digamos, ¿no? Si habría dado 4,45 tal vez poníamos 4. Eso queda un poco a criterio. Ya les digo, lo ideal siempre es ir para arriba, porque a medida que yo meta más, en este caso tanques, mejores resultados voy a tener en el tema de la aproximación o la evaluación de esa desviación, ¿no?
Claro, o sea, por si da 4,01 sería 4, no es que siempre para arriba. Si sería 401, evidentemente utilizaríamos 4, sí. Bueno, la segunda pregunta es Pero respecto al número de... no sé si se entiende. Es decir, en la medida que yo introduzca más tanques, ¿no? Voy a tener una mejor aproximación, ¿m? Que si meto menos tanques. ¿Se entiende? Claro, es una mejor aproximación, pero no podemos poner cualquier número que sea muy distinto de ese número de tanques que calculamos, porque si no estaríamos errando al modelo que vamos a usar, sería. O No, sea, bueno, si no se acercaría al estamos modelo hablando en este de caso flujo entre pi. 4 y 5, digamos, ¿no? Obviamente. No Ah, estamos, no, no, por supuesto, sí. estamos O sea, diciendo vamos a utilizar 2 o vamos a utilizar 7. ¿Es 4 o es 5, digamos, ¿no? claro. Bueno, entonces, por eso, entre esos dos números, mejor elegir el superior si está en el medio, más o menos, a eso es lo que se refiere. No, yo digo elegir el más cercano de acuerdo a cómo estoy, digamos, ¿no? Esa es un poco la idea. En este caso en particular, si yo digo 4,55, digamos, obviamente es de pensar que yo tendría un mejor resultado si elijo 5 que si elijo 4. ¿Se entiende? Claro, sí, sí, lo entendí. La otra pregunta era respecto al otro modelo usando el número de Pran, eh, que yo no sé si confundí algo, pero el número de Pran sería la inversa del No, el factor de número de dispersión, ese Peclet. D sobre... Sí, Peclet, perdón, me confundía con algo de energía. Pero por eso es la inversa del factor de dispersión, D sobre UL. Claro, es decir, en definitiva lo que nosotros, o lo que a usted le tiene que quedar es que fundamentalmente cuando el Peclet, el número de Peclet tiende a 0, yo estoy en un caso de flujo de pistón ideal. Y cuando el Peclet tiende a infinito, estoy en un caso de mezcla perfecta ideal. ¿Por qué? Porque el coeficiente de difusividad, en este caso, que es el que me mide o me evalúa el grado de retromezcla o de intermezclado, ¿no? Comparado con lo que serían los otros dos valores, tiene mayor preponderancia. ¿Se entiende? Es decir, en la medida que va aumentando el coeficiente de difusividad o el grado de retromezcla, yo me voy acercando más a un modelo de mezcla perfecta, en tanto que cuando ocurre lo contrario voy a un flujo pistón ideal, ¿no? Claro. Y lo último es, hicimos el cálculo de la conversión con los dos modelos y nos dio lo mismo. Sí. No sé, no entiendo si eso es algo que va a pasar siempre o tendría que elegir un modelo distinto. No me queda claro eso, o sea, si tendría ¿Cómo sería? Bueno, otro... es un poco lo mismo con el mecanismo que yo le decía, digamos. Es decir, ¿ustedes qué hacen? Lo primero que hacen es obtener su curva de distribución de edades a partir de lo que serían las experiencias, estímulo-respuesta. Esas experiencias de estímulo de respuesta le van a permitir calcular un módulo, perdón, una varianza. Con esa varianza, de acuerdo al valor de varianza, ¿no? Ustedes ya van a poder decir, yo estoy más cerca de lo que sería la respuesta a un modelo de flujo pistón ideal o a un modelo de flujo de mezcla perfecta ideal. ¿Se entiende? En el caso que Claro, tenga una varianza alta, evidentemente utilizaría un modelo de tanques en serie, que sería consecuente con un número de tanques bajo. ¿Se entiende? Con respecto a la claro, respuesta, pero si por voy a eso obtener siempre los mismos valores, depende. Nosotros estamos hablando de un caso en particular y depende de un tipo de juego de valores que obtuvimos. Sería de esperar que no siempre obtenga el mismo resultado, digamos, ¿no? ¿Se entiende? claro, por eso me confunde, porque en este caso estamos trabajando con un número de tanques bajo en el modelo de tanques en serie. No, son Entonces, como dijiste, cinco tanques, digamos, ¿no? No es-
Es considerado alto en este caso. Yo porque lo pienso de 0 a infinito y por eso me pareció como... No, bueno, siempre ustedes piensen que cuando nosotros hacemos aproximaciones, decimos, bueno, cuando el número de tanques tiende a infinito, la curva esa de conversión o la inversa de la velocidad de reacción que planteábamos, bueno, las curvas se hacen iguales, y por lo tanto el área abajo de la curva, que me expresa el volumen de mi reactor, digamos, que es lo que nosotros estamos evaluando o tratando de optimizar, bueno, ahí cuando tengo n tanques igual a infinito voy a tener el mismo volumen que si tengo, si aplico el modelo flujo-pistón, ¿entiendes? Pero siempre estamos Claro. hablando de valores, Bueno, es decir, yo no puedo plantear, a ver, para que ustedes tengan una idea, a los fines de la aplicación del modelo, 5 tanques, 6 tanques, ya 10 tanques, ustedes pueden hacer el cálculo, cuando utilicen 10 tanques ya van a tener un comportamiento muy parecido a lo que sería un flujo pistón, a un flujo pistón ideal, digamos, ¿no? claro, bueno, pero me sirve de referencia ese número. Pero entonces fue casualidad que en este caso nos haya dado el mismo valor de conversión usando los dos modelos. Sí, sí. No necesariamente siempre van a tener el mismo valor. Por eso es que le decía, es decir, ¿qué modelo eligen ustedes? Y lo eligen por una cuestión de los valores que obtuvieron desde el punto de vista experimental, es decir, la curva de distribución de edades, ¿no? Claro, entonces lo que haríamos básicamente, teniendo esa curva y sabiendo la varianza, elegiríamos el modelo que nos parecería que mejor ajusta y después calcularíamos la conversión con ese modelo, preferiblemente. Exactamente, con ese modelo. No lo van a calcular con los dos. Claro. Bueno, muchísimas gracias, profesor. A ver, como para que quede un poco claro, digamos, porque si no, es decir, yo tengo, supongamos, eh, ustedes tienen que pensar que este tipo de modelos se ajustan o se desarrollaron a los fines de explicar desviaciones. Es decir, si yo tengo un reactor que tiene las características de un tubo, ¿no? Que es un tubo por el cual están reaccionando pasan una serie de reactivos y reaccionan, ¿no? Es de esperar que yo tenga un comportamiento muy parecido a lo que sería un flujo de tipo pistón. O sea que ya ahí voy a utilizar, ya tengo una primera aproximación en que voy a utilizar un modelo que me evalúe la desviación a ese flujo pistón ideal. Obviamente, si se trata de un reactor tanque de tipo continuo, con mezcla, con un grado de mezcla, con un agitador y todo lo demás, ya también tengo una indicación de qué tipo de modelo utilizar. ¿Se entiende? No, por supuesto, o sea, si yo conozco el reactor, o sea, ya sabría que estaría Claro, yo ya sé aplicando, qué tipo de pero reactor digo, tengo. Lo que tengo que decir es, bueno, en este tipo de reactor real que yo tengo, por las condiciones que diseñé, qué sé yo, la reacción L sobre D, exactamente, supongamos que sea tubular, es de esperar que tenga un reactor tipo, que tenga un comportamiento muy parecido a lo que sería un pistón ideal. Lo real, ¿qué quiere decir? Que también tiene grado de retromezcla. Entonces ya tengo ahí una indicación de por dónde voy. ¿Se entiende? A claro, los yo lo fines de la decía curva de solamente cálculo. en un examen en el que tengamos una tabla, No, o no, sea, no. a partir de una tabla de valores y nada más. No, no. A ver, lo más complejo que pueden tener en el examen es el ejemplo que desarrollamos ahí cuando empezamos la clase. No tiene un tiempo material como para hacer una evaluación de esta característica, de este tipo, a pesar de que serían muy sencillos, digamos, del punto de vista. Pero bueno, esto demanda que ustedes se tengan recordado de memoria una determinada cantidad de fórmulas que a los fines de un examen teórico, digamos, es medio complicado, ¿no? Claro, bueno, de todas formas, todas estas deducciones, especialmente estos últimos modelos, quizá tampoco es tan sustancial que lo sepamos, porque sí son deducciones bastante complejas. Son deducciones complejas desde el punto de vista matemático y en definitiva lo único que importa es que ustedes sepan cuál es el mecanismo, cuáles son los criterios y qué tipo de fórmula tienen que utilizar, nada más, de acuerdo al sistema que ustedes elijan o al tipo de reactor que ustedes estén Claro, analizando. Siempre ustedes parten de un determinado tipo de reactor que diseñaron. ¿Se entiende? Ustedes hicieron el diseño del reactor, lo construyeron
y a ese reactor es el que le están haciendo las experiencias de estímulo y respuesta, para ver y poder predecir de qué manera esa conversión que ustedes calcularon, supónganse, si diseñan un reactor que va a trabajar en condiciones de flujo pistón, esa conversión, bueno, se aleja del valor de conversión que tienen como consecuencia que tiene un flujo real adentro. Es decir, siempre el valor de conversión que ustedes van a tener va a ser menor debido a que tienen un apartamiento del modelo de flujo que utilizaron. El problema es cómo lo evalúa eso. Bueno, para esto es todo esto. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, muchas gracias, profesor. No, por favor. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces nos vemos la clase que viene entonces. Y gracias por la atención. Chao, profe, Gracias, gracias. profe, hasta Hasta luego. luego. Hasta luego.